Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Tenemos en la mesa un tema que honestamente ha encendido las redes sociales, ha generado un mar de especulaciones y, sin duda, ha avivado esa llama de curiosidad que tanto nos gusta explorar juntos. Como ya habrán podido vislumbrar por el título, vamos a desentrañar las palabras de un actor que, sinceramente, no necesita mayor presentación, el queridísimo Kerem Bürsin. Y la frase en cuestión es nada más y nada menos que «solo confío en él». Sí, lo han oído bien. Una frase aparentemente simple, pero cargada de un peso emocional y un misterio que nos invitan a un análisis profundo. ¿Quién es este enigmático, el que ha logrado acaparar la confianza absoluta del actor turco que conquista corazones a nivel mundial? ¿De qué se trata esta declaración tan contundente, tan rotunda? Pues bien, pónganse cómodos, prepárense para un viaje de análisis, interpretación y, por qué no, un poco de sana especulación, porque vamos a sumergirnos en todos los detalles que rodean a esta intrigante confesión. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante misterio, un pequeño recordatorio para aquellos que son nuevos por aquí, si aman estar al día con las últimas noticias del universo del entretenimiento, las relaciones de las celebridades y los análisis detallados como el que vamos a realizar hoy, este es su lugar. No olviden hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y, lo más importante, activar esa campanita de notificaciones. Créanme, con la avalancha de contenido que estamos preparando, no querrán quedarse fuera de nuestras próximas conversaciones. Sería una verdadera lástima. Así que, ya con el escenario preparado, pongámonos cómodos y vamos a empezar a desgranar todo este asunto. La noticia, como era de esperar, saltó hace relativamente poco tiempo, y el efecto dominó en las redes sociales fue inmediato y masivo. Fans de todas partes del mundo, medios de comunicación y hasta los más ávidos observadores de la vida de las celebridades, nos quedamos paralizados ante la pregunta, ¿a quién demonios se refería Kerem Bürsin con esa afirmación tan categórica? Solo confío en él. Esta frase, que a primera vista parece tan sencilla, esconde en realidad un universo de posibles interpretaciones, un laberinto de significados que nos invita a la reflexión. Podríamos estar ante la mención de un amigo íntimo, un pilar fundamental en su vida personal que ha demostrado ser un confidente excepcional. Quizás un colega de profesión, alguien con quien comparte set de rodaje, desafíos creativos y una comprensión mutua del exigente mundo de la actuación. Podría tratarse de un mentor, una figura guía que le ha proporcionado dirección y apoyo en su carrera. O tal vez, y esta es una puerta que se abre a infinitas posibilidades, podría ser un miembro de su familia, un lazo de sangre que trasciende cualquier otra relación. Y por supuesto, aquí es donde la imaginación, esa compañera inseparable de la especulación, vuela libre, podría ser alguien que está jugando un papel crucial y muy íntimo en su vida personal o profesional en este preciso instante. Lo verdaderamente fascinante de Kerem Bürsin es que, a pesar de ser una figura pública de la talla que es, con una exposición mediática constante, logra mantener un aura de misterio que lo hace, si cabe, aún más interesante y cautivador. Y esta declaración es un ejemplo paradigmático de ello. Él no es de esos actores que prodigan detalles íntimos de su vida privada a diestra y siniestra. Al contrario, es conocido por su discreción. Por lo tanto, cuando suelta una perla como esta, una afirmación tan rotunda, debemos, sin lugar a dudas, prestarle toda nuestra atención. La primera reacción de la mayoría, y es algo totalmente comprensible, fue especular sobre su vida sentimental. Se refería a una nueva pareja, a alguien con quien está compartiendo un momento especial y significativo en su vida. Kerem, a lo largo de su ascendente carrera, ha tenido relaciones que han sido seguidas con un interés desmedido por parte de sus seguidores. Sin embargo, la discreción con la que siempre ha manejado su vida privada es un muro casi infranqueable que hace que estas especulaciones sean increíblemente difíciles de confirmar, o por el contrario, de desmentir de manera categórica. Si bien es cierto que la frase podría interpretarse como una profunda conexión romántica, un amor naciente o consolidado, no podemos obviar que el abanico de posibilidades abarca un espectro mucho más amplio de relaciones humanas. La confianza, después de todo, es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyen todos los vínculos significativos, ya sean de amistad, familiares, profesionales o románticos. Y Kerem, al destacar de forma tan enfática esta confianza única, nos invita a reflexionar sobre la profundidad y la calidad de sus relaciones. No se trata de una confía.
generalizada, sino de una específica, selectiva, que eleva a él a una categoría especial. Pero como buenos exploradores de la verdad que somos, vamos a ir más allá de las posibles interpretaciones románticas. ¿Y si la clave de esta enigmática frase se encontrara en su ámbito profesional? En el vertiginoso mundo de la actuación, la colaboración, la sinergia y, por supuesto, la confianza mutua son elementos absolutamente clave. Trabajar en proyectos de gran envergadura, con presupuestos millonarios y expectativas altísimas, como los que Kerem ha protagonizado con tanto éxito, requiere un equipo cohesionado y, sobre todo, en el que se pueda confiar plenamente sin fisuras. Pensemos en un director que comprende su visión artística, un guionista que sabe cómo potenciar su talento hasta límites insospechados, un productor que garantiza la excelencia y la calidad del proyecto de principio a fin, o incluso un compañero de reparto con el que existe una química y un entendimiento excepcionales, capaces de elevar la actuación a un nivel superior. Imaginemos los sets de filmación. Son lugares donde se forjan vínculos a menudo muy fuertes, donde se comparten largas jornadas de trabajo, desafíos creativos monumentales y momentos de intensa presión. En este contexto tan particular, una declaración como «solo confío en él» podría estar refiriéndose a alguien que le ha brindado un apoyo incondicional en los momentos más difíciles, que ha sido su roca en medio de la tormenta, o que ha sido un colaborador indispensable para que sus proyectos alcancen el éxito rotundo que han tenido. Podría ser un agente, un publicista, un coach, alguien de su círculo más cercano de trabajo que es su mano derecha. Ahora, llegamos a una posibilidad que personalmente, me parece especialmente interesante y profunda. ¿Y si él no representa a una persona en concreto, sino que, de alguna manera, simboliza un ideal, un principio fundamental, o incluso a sí mismo? En ocasiones las figuras públicas, tras pasar por una serie de experiencias vitales, tanto positivas como negativas, llegan a un punto de madurez y autoconocimiento tal que su mayor y más fiel confidente se convierte en su propio criterio, en su intuición innata, o en la persona en la que más han aprendido a confiar a lo largo de los años, ellos mismos. Podría ser que Kerem Bürsin haya alcanzado un nivel de autoconocimiento y autoconfianza tan profundo y consolidado que su él sea, en realidad, un reflejo de su propia fuerza interior, de su capacidad intrínseca para tomar decisiones acertadas y coherentes, y de su fe inquebrantable en su propio camino y en el rumbo que está tomando su vida. Es una perspectiva más introspectiva, más hacia adentro, pero no por ello menos poderosa ni menos significativa. La capacidad de confiar plenamente en uno mismo es, para muchísimas personas, el verdadero fundamento de todo lo demás en la vida. Y si Kerem ha llegado a ese punto de autoconfianza absoluta, sería, sin duda, una declaración de una fortaleza personal admirable y envidiable. Además de las interpretaciones que podemos inferir de la frase en sí, el contexto en el que fue pronunciada es absolutamente crucial para intentar descifrar su verdadero significado. Fue en el marco de una entrevista televisiva, con la mirada fija en la cámara y un tono reflexivo. Fue a través de una publicación en sus redes sociales, quizás un tuit o una historia de Instagram, donde el mensaje puede ser más efímero pero igualmente potente. O quizás fue durante un evento público, rodeado de gente y bajo la presión de los flashes y los micrófonos. Cada uno de estos escenarios tiene sus propios matices, sus propias implicaciones. Si por ejemplo fue en una entrevista, podríamos analizar minuciosamente el tono de voz de Kerem, su expresión facial, su lenguaje corporal, para intentar captar alguna pista adicional, algún gesto que nos revele un poco más. Si por el contrario fue en redes sociales, el formato de la publicación, el uso de emojis, las posibles interacciones o comentarios podrían darnos alguna pista valiosa. Lamentablemente, sin tener acceso a ese contexto específico y detallado, nuestra tarea se limita, en gran medida, a la interpretación y la especulación, que, admitámoslo, también forman parte intrínseca de la diversión de ser un seguidor apasionado de la cultura pop y del universo de las celebridades. La propia palabra confianza es inherentemente potente. Implica seguridad, lealtad, fiabilidad y una profunda creencia en las intenciones, las capacidades y la integridad de otra persona. Cuando alguien de la talla de Kerem Bürsin, con su reconocimiento global, su trayectoria consolidada y la admiración que despierta, afirma categóricamente que solo confía en una persona, está elevando a ese individuo a un pedestal, a un nivel de importancia y exclusividad muy elevado. Es una declaración que sugiere una relación única, exclusiva, donde el resto del mundo, por así decirlo, queda fuera de esa esfera de confianza absoluta y primordial. Esto podría implicar una vulnerabilidad que Kerem, por lo general, rara vez muestra en público,
o quizás una elección muy consciente y deliberada de quiénes son las personas que verdaderamente importan en su vida y en quienes deposita su fe más ciega. Pensemos también en la imagen pública de Kerem Bürsin. Él es conocido y admirado por ser un profesional sumamente dedicado, por su carisma arrollador, por su energía contagiosa y por la conexión genuina que establece con sus fans. Sin embargo, como cualquier ser humano, y por muy estrella de cine que sea, también tiene su círculo íntimo, sus relaciones personales y privadas que no son, ni deben ser, de dominio público. Esta frase en este sentido podría ser un reconocimiento público de la importancia vital de ese círculo, un recordatorio, quizás, de que detrás del brillo de la estrella de cine hay una persona con necesidades emocionales y sociales, que valora y necesita las conexiones humanas auténticas y profundas. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nosotros, como audiencia, como seguidores y analistas de la vida de las celebridades? Por un lado, nos invita a la autorreflexión, a mirar hacia adentro y a pensar en nuestras propias relaciones, en quiénes son esas personas en las que confiamos plenamente. Nos hace cuestionar la naturaleza de la confianza, su verdadero significado, su importancia crucial en nuestras vidas y las personas que ocupan ese lugar tan especial y sagrado en nuestro círculo íntimo. Por otro lado, esta enigmática declaración genera en nosotros una intensa curiosidad y nos mantiene enganchados y conectados con la vida de Kerem Bürsin. Es precisamente este tipo de pistas de pequeños misterios lo que hace que seguir la vida de las celebridades sea tan entretenido y apasionante. Nos permite especular, debatir con otros fans, e incluso sentir que de alguna manera, estamos un poco más cerca de comprender a estas figuras que tanto admiramos. Es muy posible y hasta probable que el tiempo sea el que finalmente nos revele la identidad de este misterioso él. A veces estas declaraciones tan cargadas de misterio, si bien generan un gran revuelo inicial, terminan teniendo una explicación sorprendentemente clara y quizás hasta simple. Podría tratarse de un amigo de la infancia con el que mantiene una amistad inquebrantable y que ha estado a su lado en todas las etapas de su vida. Podría ser un miembro clave de su equipo de management en el que confía ciegamente para la dirección y el éxito de su carrera profesional. O tal vez alguien que le ha brindado un apoyo incondicional y fundamental en un momento crucial de su vida, ya sea personal o profesional. Las posibilidades son infinitas y es precisamente esa incertidumbre, ese velo de misterio, lo que hace que la noticia sea tan comentada y genere tanto interés. Recordemos también que la comunicación en la era digital, especialmente cuando proviene de figuras públicas, a menudo está cuidadosamente calculada y planificada. Una frase así lanzada al vacío mediático puede tener múltiples propósitos estratégicos. Puede ser una forma de generar interés y expectativa, de validar y reconocer la importancia de alguien especial en su vida, o incluso de enviar un mensaje más amplio a su público sobre los valores que él considera fundamentales en las relaciones humanas, como la lealtad, la honestidad y la confianza. La confianza es un valor universalmente apreciado, y al destacarla de esta manera tan rotunda, Kerem podría estar, indirectamente, promoviendo la importancia de la lealtad y la autenticidad en todas las esferas de la vida. Para ir concluyendo nuestro análisis, la enigmática frase de Kerem Bürsin, "Solo confío en él", nos deja, sin duda, con un dulce sabor de intriga y muchas preguntas abiertas. Hemos explorado una amplia gama de interpretaciones, desde la posibilidad de una relación romántica, pasando por la profunda conexión con un amigo leal o un colega profesional de confianza, hasta la poderosa validación de su propia fuerza interior y autoconfianza. Lo que es innegable es que esta declaración pone de manifiesto la importancia vital de la confianza en la vida de cualquier ser humano, y mucho más para una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de millones de ojos. Nos recuerda que detrás de los focos deslumbrantes y la fama arrolladora, hay seres humanos que valoran las conexiones genuinas, el apoyo incondicional y los vínculos auténticos. Y es precisamente esa humanidad, esa capacidad de mostrar vulnerabilidad y la importancia que da a sus relaciones personales, lo que creo yo, hace que Kerem Bürsin sea tan querido y admirado por su vasta audiencia. La forma en que gestiona su vida privada, con pinceladas de misterio y momentos de profunda revelación como esta, mantiene viva la admiración y el interés constante de sus seguidores. Y a ustedes, queridísimos seguidores, gracias de corazón por acompañarme en esta exploración de la enigmática declaración de Kerem Bürsin. Ha sido un verdadero placer desgranar estas palabras con ustedes y dejar volar nuestra imaginación en el mar de especulaciones sobre sus posibles significados. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A quién creen que se refiere Kerem con esa frase tan contundente?
¿Qué les transmite esa declaración a ustedes personalmente? Dejen sus opiniones, sus teorías más elaboradas y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus perspectivas, y este es el espacio perfecto para que compartamos nuestras ideas y debatas. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden recompensarnos con ese valioso botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y es la fuerza motriz que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad pensado especialmente para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a la que también le interese el fascinante mundo de Kerem Bürsin y las últimas noticias del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de estar siempre al día con todos nuestros futuros vídeos, análisis y las noticias más jugosas. Gracias de nuevo por estar aquí y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.